de tener que ver la presentación de este cantante en el Ministerio de Cultura, Richard Cisneros, pero de que, sin darle mayor preámbulo, nos ha expuesto que la política y que el discurso político y que el discurso del primer poder del Estado termina por ser una farándula, termina por parecer más un programa, un reality show, termina por más siendo lo que en su momento se llamaba televisión basura, termina siendo por aquellas críticas que por los años 80 ya recibían ciertas prensas como Fuego Cruzado o ciertos programas que nacían, ¿no? Programas que después va a seguir la línea, la famosa Magali Medina y periodistas de ese tipo, de espectáculos. A lo que yo quiero ir otra vez analizando es que nadie está en el error absoluto, ni nadie está en la verdad absoluta. De hecho, el lema no solo de la clase, sino de lo que debe ser un análisis es lo que decía Tomás de Aquino. Dos frases que tal vez nos deben animar y a la vez recordar cuál es la búsqueda de la verdad, ¿no? Él decía que el que dice verdades pierde amistades, que no es el primero que lo dice. De hecho, Aristóteles hablaba de Platón, su maestro y amigo, diciendo, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Miren, personas que no darían la vida por una verdad, porque entendamos, en la patrística, en la época medieval, o para un cristiano, la verdad es Cristo, ¿no? En el sentido pleno. La verdad no es, pues, que el 1 más 1 sea 2. No, eso no es la verdad absoluta, total, ¿no? Por la cual me identifico y en la cual yo amo y quiero, ¿no? Menos es una verdad, pues, personal, íntima, ¿no? Una persona divina de la Trinidad. Entonces, y la otra frase de Tomás, que casi es como un cliché, la verdad diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo. Entonces, es en esa segunda frase que tal vez a nosotros nos debe mover la búsqueda de la verdad. Y por eso se había planteado para el día de hoy o sea, que cada uno de los tres compañeros que estaban antes presentados, ¿no? Oscar, Luis y Renzo, expliquen y den cierto testimonio de lo que más o menos han ido avanzando, ¿no? Yo tengo entendido de que obviamente, no solo por el Día del Papá, todos estamos algo, ¿cómo les puedo decir?, saturados y sobresaturados, pero la grabación de ahora, esto es más que todo para darle el carácter de que queda, de que yo les envíe, porque claro, yo acá tengo el correo de San Marcos y se los voy a dar para que lo revisen, lo comenten, porque digamos, recién me enteré sobre la hora que teníamos un invitado que me da gusto, espero que nos acompañe en la iniciativa, y a los demás amigos que ya nos acompañan por lo menos casi un mes, igual agradecerles. Sé que no es fácil, sé que muchos de los temas son transversales, y por eso las críticas meten de todo un poco, ¿no? Como diríamos, parece un siete colores o un sancochado. Pero lo que sí es importante era que, volviendo a la crítica de Mariátegui, al menos acá sé que dos son ingenieros, yo también estudié ingeniería, y es verdad, la ingeniería necesitamos en un país pobre, la tecnología, la ciencia es necesaria, pero el mismo comentario de Mariátegui, y lo uso con nombre propio para ver que es un periodista que tiene ascendencia, no es un ignorante, o sea, no es un iletrado, no es, con el perdón de la expresión, porque yo, mis abuelos, a los que amo mucho, y justamente hoy día les comparto, ¿no? Hemos celebrado una misa en torno a lo que fue en vida el matrimonio de ellos. Ellos eran vendedores de gamarra. Yo he vivido muchos años en Parque Canep, ¿no? Tercer piso, ahí ya no voy a dar más referencia. Entonces, para mí esa realidad es muy cercana, ¿no? Ir a acompañar a mis abuelos al mercado, la cobranza, la parada, era días como era mío. Entonces, por eso de repente me tomo también el remarque de que no es la educación, no es la universidad, sino es la familia, el motor y motivo de lo que no solamente tú y yo somos, sino de lo que vamos a ir proyectando. Y por eso es que este discurso de Mariátegui, que hasta cierto punto es positivo, porque él lo dice, no es popular. Yo no sé si no sea popular, porque de hecho cada vez hay más ingresantes de admisión para la Molina,
para la UNI, para las diversas universidades y facultades de ingeniería. Pero hay un problema. O sea, este problema del COVID, y volvemos a la realidad, uno me dirá, bueno, hemos pasado de una entrevista, de un periodista, de un libro, de un físico, es que la realidad es compleja. Y yo creo que cada uno de ustedes ve eso, ¿no? El día a día no está separado, no es como que, ay, a mí me toca de 8 a 10 mi clase de mate, donde el tema es sumas, y ya no veo nada de restas, ¿no? Y de 11 a 12 viene el problema de la multiplicación, y no veo ni suma ni restas, sino solo multiplicación. No, la vida no es así. Y la crítica y la falta del análisis de Aldo parte de que lo que estamos saliendo adelante no es por el orden de los políticos, porque de hecho las leyes, mal o bien, como hemos visto, se han violado. O sea, no sé la proporción, pero al menos no ha habido un acatamiento al 100%, como que tampoco ha habido una violación al 100%. Pero hemos violado las normas, hemos violado las recomendaciones, como les decía un poco en ánimo de burla la vez pasada, ¿no? Se ha demostrado que el peruano, el criollo peruano, en su ánimo de viveza peruana, tiene justificación, o sea, tiene un imaginario literario hermoso, ¿no? Para cada violación, a cada norma que hacía, tenía 100, 200 justificaciones, y todas diferentes, ¿no? Y por eso que ya la vez pasada empezamos a ver el tema de la lógica, de ciertos análisis, porque el problema no es que la persona sepa lo que es bueno o malo. Gringacho y gringalla, cuando matan a un pata, o cuando un menor de edad mata por sicario o a alguien, sabe que está mal matar. O sea, no podría pensar que está bien matar. Lo que pasa es que ahí hay una malformación. Y junto a los héroes que hemos tenido el COVID, léase médicos, personal de salud en todas las gamas, el mismo Renzo trabaja en esas cosas, policías, militares, gente de limpieza, y toda la gama que hay en los enlaces, ellos no son ingenieros. También tenemos la misma, los profesores, ¿no? Que en muchos casos hemos tenido la dificultad de llegar de nuevo, porque todos exigen una reducción de pensiones, y sin embargo hay una duplicación, triplicación o cuadriplicación del trabajo, ¿no? Y ha habido discursos como que nos animemos a fomentar, como les digo, la economía, que la economía nos va a salvar. Y el análisis al que yo llegaba simple, sencillo, era que tanto comunismo como capitalismo, o sea, le hace el mercado, como el Estado, como empresa, perdón, como poder, que no es el comunismo, priorizan en el caso del capitalismo a la persona jurídica, le hace empresa, y discriminan y mandan a la última rueda del coche a la persona humana, a la persona natural, le hace cada uno de nosotros. De hecho, los bonos, ¿cómo se han distribuido? Por persona, por familia o por estrato sociocultural, y dentro del estrato sociocultural al cabeza de familia, sabiendo que tenemos una compleja realidad familiar. O sea, no hay que salir de Lima para decir quién vive papá, mamá e hijo. No es el 20% de la población peruana, no lo es. Caerá nuestro discurso en esos discursos nihilistas, anárquicos, del LGTB y el feminismo, o tenemos que justamente, escuchando a estas locas y a estos locos, porque nadie dice que está mintiendo su discurso, lo que pasa es que su discurso tiene un montón de cosas verdaderas con una finalidad totalmente perversa. O sea, sin entrar a detalle de la charla que ayer han tenido Inicio Domini, como hemos visto, un cristiano, un católico, tiene imagen de Dios como la búsqueda de su voluntad, como lo habíamos visto, compartido la vez pasada, ¿no? Ahora no he hecho mucha positiva.
pero para que tal vez de repente José no se pierda mucho, habíamos tenido que teníamos racionalidad, habíamos tenido voluntad, habíamos tenido sentimiento y habíamos tenido libertad, ¿no? Nosotros sabemos lo que está mal, claro que sabemos lo que está mal. ¿Tenemos que estudiar como Tomás de Aquino para saber lo que está mal y bien? No. ¿Tenemos que leer la crítica a la razón pura para entender que lo malo es malo y lo bueno es bueno? No. De hecho, la gente analfabeta y un niño también sabe medianamente qué es lo realmente bueno y lo realmente malo. La voluntad, ¿qué es lo que hago? ¿Qué determina mi voluntad? La voluntad solo desea hacer. Y a la voluntad, como sabemos, por nociología atomista o por teoría del conocimiento atomista, le muestra la razón en un acto de prudencia aquello que la recta voluntad se encamina a ejercer. Pero hay un problema. Todos sabemos que está bien y mal. Los comerciantes de la parada saben que está bien y mal. Sí, sí saben. ¿Quieren hacer lo correcto? Claro que quieren hacer lo correcto. ¿Desean hacer lo correcto? Claro que desean hacer lo correcto. Entonces terminamos por decir, bueno, si los tres primeros principales argumentos no son por donde va la cuestión, el problema sería la libertad. La libertad es, esa es la pregunta. O como veíamos en Kant, Kant que formula más o menos parecido, ¿no? ¿Qué me es permitido conocer? ¿Qué me es permitido desear? ¿Qué es, qué es lo permitido, el bien? ¿Hacia qué bien tiendo? O lo que él dirá con su argumento antropológico o su cuarta pregunta. Entonces, cuando llegamos, este es Kant, ¿no? Kant. ¿Qué es el hombre? Tú, yo, hombre, entendido como varón, varona, varón, mujer, no como macho y hembra, por favor. Porque es verdad que tenemos 98% de ADN de orangután, pero sin entrar, no hay nada que ser lógicos como Aristóteles, pero el orangután no es hombre, le hace ser humano. Cuando yo hablo de hombre, ser humano, persona humana, ya si queremos, y ya cada uno irá aplicando sus definiciones. A ver, un ratito. ¿Es que me llama mi hermana? Sí, ahora. Ya. No, es que no vivimos juntos. Bueno. Entonces, ¿por qué tomo acá? ¿Por qué tomo a, como ya hemos visto la semana pasada? Y ahora sí viene la repregunta. Obviamente el único que no debe responder más o menos es José, ¿no? Porque no estaba, y si no estaba no puede saberlo. Pero, ¿por qué cree que estoy volviendo acá a la pregunta humana, a la pregunta de la libertad, a la pregunta eh, de la realidad del acontecer social que ha estado pasando estos días y que nos pasa? ¿Por qué es tan importante? ¿Se acuerdan de las definiciones de libertad que habíamos dado, de Nietzsche, de Foucault? A ver, Oscar, a ver, Luis, a ver, Renzo. ¿Cómo se articula eso? Para que tal vez José vaya escuchando y vaya diciendo, ah, mira, qué interesante, ¿no? Bueno, la voluntad siempre se va hacia lo que es el querer, ¿no? O sea, uno busca, como dice una frase, uno busca lo que ama y el amor está relacionado con la voluntad. Entonces, cada persona tiene un cierto conocimiento, pero también actúa según su querer, ¿no? Ahora, el tema de que si violaron o no violaron la cuarentena, también, como tú dices, la realidad es compleja y hay personas que necesitan trabajar, entonces no pueden aguantar demasiado una cuarentena también. Entonces,
sea, si bien es cierto, han violado una ley, pero también hay que ponernos en sus zapatos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ellos y qué los lleva a hacer eso? ¿No? Porque, no, como tú dices, no creo que su objetivo haya sido violar la ley, sino tenemos también un objetivo que es el sobrevivir. Y lamentablemente sin dinero no se sobrevive. Entonces, entonces, eso también tiene que ser parte de la política del Estado, y creo que el Estado está un poco ciego a esto, y lamentablemente cuando una política no va de acuerdo a una realidad, lamentablemente tarde o temprano va a ser violada. Sí, el problema no es, a ver, yo les doy algunos datos. Mira, nadie acá es economista, por suerte. Nadie acá es ministro de Economía. Nadie acá es político de carrera, espero, ¿no? Por eso está grabado por si acaso, para que después diga, yo no sabía, para que cuando me interpele el Congreso me diga, no, no, yo por si acaso presuponía que ninguno de los señores es congresista, ¿no? O infiltrado. A lo que voy es, caramba. Ah, ya. El problema es que la política se define, y acá viene lo importante de definir, porque claro, alguien me dirá, no, pero es un concepto. Se define como el arte de gobernar. No es una ciencia en el sentido matemático, porque vamos a ser bien honestos, la racionalidad yo la puedo entender, ¿no? Yo puedo entender que la razón, ¿no? La razón sea un, una función en torno a variables, ¿no? Vamos a suponerla. Eso es práctico. Puedo definir la razón, como digo, a veces me rayo y disculpen si no se entiende, pero al final se puede entender un poco. En términos de bien, mal, correcto, incorrecto. Eso es definible, ¿no? No hay mucha complejidad. A ver, un ratito ya. Lo que pasa es que acá mi hermana, no sé, ya le respondí, pero como toda mujer tiene la... Muchachos, mientras viene Julián, ¿ustedes qué están pensando respecto a la cuarentena y la violación, no? Por ejemplo, Renzo, si estás presente, ¿nos puedes dar tu opinión? Eh, Respecto a la cuarentena, bueno, sí, yo para ser sincero, al inicio, cuando el estado de emergencia inició el 16 de marzo, ¿sí? Eh, bueno, dijeron 15 días. Desde ese día que lo anunciaron, yo también lo veía como que iba a haber problemas, sobre todo con las personas más humildes. Pero dije, bueno, ya 15 días, varios podríamos sobrevivir, aunque también varios tendrían serias dificultades. Luego lo prolongaron 15 días más, y así. Entonces, ya llegó un punto en el cual las personas, y lo he notado yo que salgo, las personas ya se aburrieron de esto ya. Ya se han aburrido no en el sentido de que quieran divertirse, sino que ya se cansaron de algunos esperar un bono que yo creo a veces no alcanza, dependiendo de los gastos que tiene cada familia, ¿no? En realidad es variable. Por otro lado, el bono, este último está demorando más de lo normal, me parece, según me escucho. Particularmente a mí no me ha caído ninguno de los bonos. Entonces, uno tiene que ver cómo sobrevive, ¿no? Y lo que usted dijo es cierto, pues, ¿no? Porque la gente quiere trabajar porque el instinto de supervivencia aflora. Y si bien es cierto, esta enfermedad causa muchas muertes, ha causado muchas muertes, pero lo cierto también es que yo me parece como poner en una balanza, ¿no? Fallecer
con los brazos cruzados, ¿no? O fallecer haciendo una actividad justamente para tratar de sobrevivir, o sea, no fallecer por hambre, ¿no? Entonces me parece que al final lo que se quiere es eso, ¿no? La gente prefiere arriesgar su vida eh, por trabajando, cuidándose en la medida de lo que ellos conocen, ¿no? Porque hay que decir, muchos sí tienen sus mascarillas, pero la usan mal. En la medida de lo que ellos conocen, pues se cuidan también. También tienen una higiene en la medida de lo que ellos conocen, de lo que se escucha en la tele quizás. Pero aún así, bajo todo eso, yo creo que la gente justamente se arriesga porque, según el criterio de muchos, conviene más el riesgo a quedarse de brazos cruzados y quizás ver a un hijo, a un menor de edad, pidiéndole comida. Creo que es complicado también. Me parece una situación bien difícil. Yo no soy padre, pero de ser bien difícil que tu hijo tenga hambre y tú, bueno, te quedas sentado. Bueno, es que el presidente nos ha dicho que nos quedemos en casa. Creo que esa no es difícil que un padre tome ese tipo de decisión, esa actitud, ¿no? Muy bien. Antes de devolverte el poder, Julián, quisiera saber cuál es, Luis, tu apreciación de lo que nos está diciendo Julián de la cuarentena y su relación con la voluntad y con el razonamiento. Bueno, primero disculparme porque estaba viniendo a mi hermana de Pueblo Libre con mi sobrinita de 3 años. Y como comprenderán, los que están en Chorrillos está lloviznando. Y no sabía que le iban a ver, no me dijo tampoco, ¿no? Entonces ya me tuve que salir y bueno, ya le vi la puerta, todo eso. Después me está escribiendo. Ya. El problema de la cuarentena, que la cuarentena tiene un tema que se llama... ya, el tema de la razón, ya les estaba explicando, lo puedo poner en función de bien, mal, correcto, incorrecto. El problema no es que la gente quiere enfermarse, ¿no? Voluntad, ¿deseo salir? Sí, ¿por qué? Porque tengo que trabajar. La voluntad busca trabajar y trabajar es un derecho. Es más, es un derecho del cual no solamente no es optativo, hay que trabajar. De hecho, los que no trabajan son los estudiantes, porque normalmente son menores de edad, o porque su trabajo es no remunerado con fines a formarse para luego trabajar y ganar más dinero. Pero desde el Génesis, el hombre trabajará con el dolor y se esforzará. O sea, no hay ningún criterio para no generarle el trabajo a una persona. Los sentimientos acá no tendrían mucho que hablar porque deseo hacer lo mejor para todos, pero sobre todo para los míos, ¿no? Eso es algo natural, incuestionable y nada. El problema viene acá cuando decimos que el gobierno debe, y ahí viene Kant, ¿no? Debe hacer políticas públicas. Pues ya no estamos en la política de que si lo disculpen la expresión, lo llevo a Richard Cisneros o no, eso no le interesa a nadie. La política pública, valga la redundancia, debe buscar la mejora de todos los ciudadanos. Entonces, es en esa dimensión en que la búsqueda de todos los ciudadanos, y ya no de la mayoría, ojo, acá hay algo que hay que decirlo desde básico. Nosotros tenemos el 78% de informales. Si yo tengo el 78, y eso es INEI, ¿no? Eso es INEI, eso no es Julián se le ocurre, es un número que lanzo, ¿no? Entonces, si yo tengo dos grupos proporcionales, vamos a decir,
¿A quién tengo que fomentar para que haya una política pública mayoritariamente favorecida? ¿Al 78% o al 22%? 68. Claro, claro, no es optativo, obvio. Segundo, una cuarentena es la búsqueda de que no se contagien los ciudadanos. Acá viene el problema. ¿Puede un virus que se transmite por respiración en organismos que respiran como las personas anularse sabiendo que su porcentaje de contagio es 1.5% y de ese 1.5% la mortalidad es 1.5%? O sea, estamos hablando de que la mortalidad sin hacer nada es 1% por. Estos números terriblemente fríos, y digo terriblemente fríos porque ahora van a entender por qué la política de un país filosóficamente pragmático como, ¿cuál pues? Es un país filosóficamente pragmático. Nombrecitos, no hay problema, se pueden equivocar, estamos en clase. Claro. Un ratito, ¿ya? Vuelven a llamar. Acá hay un tema. Un ratito, ¿ya? Les dejo nomás. Y Estados Unidos no por nada es hija de este tema. Entonces, ahora entienden por qué Inglaterra mandó mueran los que tengan que morir para que la mayoría sigamos sin problemas económicos. Así van a conversar un poquito de eso ahorita. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto el pragmatismo sería viable, no? ¿Hasta qué punto el pragmatismo tiene que estar encima de los derechos humanos? Yo personalmente no lo sé, no soy filósofo, pero yo creo que el bien supremo es la persona humana, ¿no? Y como cristianos creo que creemos esto, ¿no? El bien supremo sobre el Estado es la persona humana. Y los estados están en función para el servicio del ser humano. Aunque obviamente nosotros como peruanos, como miembros de una nación, debamos amar a nuestra patria hasta la muerte, ¿no? Pero no sé, yo pienso que toda política tiene un límite y toda filosofía tiene un límite, ¿no? Lo que se llaman las aporías. No sé yo personalmente hasta qué punto debe de ser, qué punto no debe ser, Julián, estaba para que no se rompiera. Dime. Bueno, por si acaso, para decirte mi contribución, estaba conversando para que no quede esto en silencio, diciendo hasta qué punto un pragmatismo es realmente viable, hasta qué punto el primado del Estado tiene que estar sobre las personas y si nosotros pensamos que todo Estado tiene que estar al servicio del hombre y no viceversa. Aunque por otro lado también nosotros como patriotas tenemos que dar la vida por nuestra patria, ¿no? Entonces, que toda filosofía cualquiera tiene los límites, lo que llaman las aporías, si más no me equivoco. No, más o Claro. menos estaba compartiendo yo mientras no estabas. Yo creo que es importante, pero se dan cuenta cómo esta filosofía política, pragmática, inglesa, que es madre de la pragmática de Estados Unidos,
es incompatible con la visión religiosa latinoamericana normal, ¿no? Ese es el problema. El problema no es que la política sea correcta o incorrecta. O sea, la política, y ahí creo que cada vez la tiene más claro Renzo, pero sobre todo todos nosotros, la política se difiere de la ética actualmente, porque así no era, como sabemos en los griegos era lo mismo, en que la política no es lo bueno y lo malo, ¿no? Sino es el mejor gobierno de acuerdo a tu sociedad. Entonces, por eso es que y por eso ahora van entendiendo por qué el análisis de Mariátegui, de Aldo Mariátegui, está pues de un... El señor podrá ser muy preparado en muchas cosas, yo asumo que sí, pero en un análisis sociológico, el pata está pues como el hombre de Neandertal. Porque claro, un político que no sabe, que no sabe de tecnologías, ni es tecnócrata, porque ¿cuál fue el gran argumento? El gran argumento, un ratito ya. Estoy en clase, abajo está Ana César, por favor. El gran análisis que hizo Pedro Pablo Kuczynski en la campaña, ¿cuál fue? Nosotros somos tecnócratas versus los demás que son políticos. Cuando vemos que un análisis político, como lo puede hacer Aldo Mariátegui, que creo que no es político, a Dios gracias, y tampoco es tecnócrata, también a Dios gracias, no sirve. No sirve. Tal vez como cliché, como aspecto machacante, ¿no? Me dirán, uy, no, qué pena. Dime, ¿Oscar? No, Ya. no No es es que nada. Voy a poner mi micrófono, de repente ha habido... ya. Normal pueden ir interviniendo porque, digamos, claro, cuando intervengan nada más después me dicen en qué momento me interrumpieron para más o menos acordarme, pero no hay problema. El político, normalmente el mismo Vizcarra, ¿no? Vizcarra ha llegado de casualidad, salvando las diferencias, como Valentín Paniagua, ¿no? Claro, la ventaja de Valentín Paniagua es que si era un político, ¿no? De carrera, cuando uno ya ve su tema, ¿no? Entonces, a lo que vemos es que Vizcarra, con todo lo bueno y lo malo que tú le quieras achacar, ha enfrentado fenómenos que a nivel mundial son catastróficos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de la expresión de esta señora Beteta, diciendo que ella era más capaz que la ministra de Economía actual. Dudo que la ignorante de la congresista Beteta, porque hay que ser bien faltoso para pensar que uno puede ser, con todo lo que ella pueda pretender que conoce, ¿no? Ser más capaz que una catedrática sanmarquina de economía, en economía, una ignorante como Beteta lo sepa, pues, ¿no? Justamente como decir, la ignorancia es atrevida. Por eso tenemos muchos políticos que son atrevidos, ¿no? Entonces, no quiero decir que el que sea atrevido es ignorante, ojo. Quiero decir que hay mucha gente que como no sabe es atrevida, ¿no? Porque también, como a veces me van a escuchar ver, al menos en ciertas ideas, algunas más abstractas que otras, también uno tiene corajes, polemistas, se emociona, ¿no? Claro, en la filosofía puede darse más frecuentemente que, por ejemplo, en la matemática o en ideas más abstractas, ¿no? Uno normalmente en teoría de números no se apasiona tanto, ¿no? O qué universo, qué conjunto universal es más grande, ¿no? Si de los primos o el de los irracionales, no, pues no, esa discusión, claro, es apasionante, pero digamos, no nadie mata a nadie por eso, ¿no? Nadie le pega a nadie por eso. Y volviendo al tema de la política, yo sé que ha sido una digresión larga, pero no quiero dar mi opinión como que mi opinión, porque tal vez acá quiero explicar las dificultades para no opinar, no yo como yo, sino para dar otras opiniones que están válidas, pero que como yo no sé y no puedo saber, y muchas veces la misma persona que da la opinión
porque yo más o menos ya voy sabiendo cómo piensa Oscar, fuera de los temas religiosos, que más o menos en los temas religiosos podemos ser más parecidos, más o menos con Renzo también, con Luis más, porque somos amigos. Pero claro, a veces tenemos la desventaja que con el amigo podemos hasta polemizar más sin necesidad de pensar diferente, sino justamente porque como tenemos la amistad, el cariño, la empatía, el afecto, nos buscamos mayor diferencia, exageramos las diferencias, porque normalmente con las personas de a pie no lo hacemos, ¿no? Entonces, el político, y volviendo al tema de Aldo, tiene que ver toda la gama. O sea, como dice, los tres pilares básicos, es verdad que es la economía, es la salud, como hemos visto, porque, o sea, los muertos no hacen nada, ¿no? Y es la educación. O sea, cuando a la economía se la prioriza, es porque presupones que tienes la salud y la educación bien, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis rápido, o sea, tampoco quiero con esto darle de palo, porque ya me dijeron en mi maestría, no, Julián, tú eres muy crítico. Y yo le digo, no es que sea crítico, lo que pasa es que yo soy crítico, pero también me gusta la otra parte. O sea, si tú destrozas el problema, lo analizas, porque analizar, discernir, esquematizar, es la búsqueda de problematizar el problema a tal nivel de que ya no hay más problemas, o sea, ya lo dejaste en cada una de las partes y luego buscas la solución. Eso es lo que al menos uno pretende hacer, ¿no? Si uno pretendiera hacerlo eso, no lo haría, no lo diría. Entonces, primero, lo que han dicho, derecho a la vida. Y perdón que lo diga así, pero me gusta, yo de repente a propósito lo hago así. Cada baboso que hablaba pro aborto, ahora no habla, pues. Porque a todos se nos ha muerto alguien. Y como a todos se nos ha muerto nadie está con ganas de escuchar a un tarado o una tarada que diga, matemos a los que todavía no nacen. Me parece que eso es evidente, ¿no? Eso es lo primero que un poco los memes anti o pro vida rescataban sobre este tema. De hecho, a veces exageramos, porque, a ver, vamos a ser un poco fríos acá. No quiero caer que me digan, pero a riesgo de caer pragmático. Una cosa es salvarle la vida a un bebé potencialmente sano. Otra cosa es salvarle la vida a una madre joven embarazada de 3 hijos sanos. Y otra cosa es salvarle la vida a un anciano de COVID-19 con neumonía, cáncer, diabetes, hipertensión, etc, etc, etc. Salvarle la vida a un... Ahora, ¿por qué he puesto estos 3 casos? No solo es de la emotividad, ojo, también hay un sustrato técnico, médico, ¿ya? De repente Renzo lo puede sacar más rápido porque tiene la formación, pero aunque todos tienen derecho a la vida, lamentablemente salvar la vida a un bebé es relativamente sano, es relativamente cómodo. ¿Por qué? Porque los bebés, como su biología, eso ya lo tendrá que explicar Renzo, yo no me voy a meter en su tema, empiezan a crear órganos, empiezan a crecer y crecen rápido, tienen todas las potencialidades de cualquier enfermedad. Si la superan, viven. Si la superan, viven. Si la superan, viven, ¿no? Digamos, estoy hablando lo medio filosóficamente, no, nada de biología, así que si hablo babosadas biológicamente me disculpan. La mamá embarazada no tanto así, pero el mismo hecho del embarazo, tú te estás dando cuenta que por salvar la vida a una mujer joven, sana y embarazada de 3, está salvando indirectamente la vida a 4. Entonces, vamos a suponer que tú tienes el presupuesto para salvar la vida a un solo de estos 3 sujetos. Yo te aseguro que con toda la frenada del mundo, nadie va a pitear, suponiendo que los 3 sean terceros, ¿no? O sea, nada de la familia, la amistad, si no les salvamos la vida al último.
No, pues no se pitea. Porque obviamente era una persona que, primero, la garantía de salvarle la vida es prácticamente una frase, ¿no? Le estaríamos arrancando un muerto a la muerte. Ya el señor prácticamente ya está con los dos pies en la tumba. Pues. Mayor edad, neumonía, cáncer, diabetes, hipertensión, papá, ya. El tío de una gripe también muere, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir? Y ahí no es ser pragmático, ahí también es un poco ser cruel desde la realidad natural. Si con ese mismo presupuesto le podemos salvar la vida a un bebé que me tiene toda una expectativa de vida y a una mamá que me va a permitir, salvándole a ella aparte, salvarle a 3 más. Entonces ya la discusión sobre todo, ahora, si sacamos el primer caso y lo ponemos mamá embarazada joven de 3 contra el viejo, discúlpame, el viejo ya fue ya. Y hasta la familia del viejo lo va a entender en algún momento. Pero eso ya no va por ser un pragmático, sino por hacer una política social, ojo, en un país pobre, sabiendo que la persona tiene igual derecho, igual es una vida, igual nadie es dueño de la vida, puede ser que el viejo tal vez viva 20 años más y la chica saliendo del hospital atropella un carro y muere. O sea, yo entiendo que la situación es compleja para el análisis, pero hay análisis en los cuales es tan aceptado, como que le pongo el del segundo caso, la mujer joven embarazada con 3 niños y el viejito mayor, que si te equivocas, digamos la situación, o sea, si alguien termina por optar al viejito, pero si alguien termina por optar a la mamá, nadie va a decir, oye, pues usted debe optar por el viejito y no por la mamá. Porque también nos manejamos a una especie de criterio mezclado. ¿Y cuál es el criterio mezclado? Que está entre la política, no sé si algunos sepan este concepto, ética social. Y este valor es terrible. Es terrible porque la ética social para un país como Gran Bretaña ya sabes cuál es, ¿no? Bueno, si se me van a morir, se me van a morir los débiles, los viejos y los enfermos. Que se mueran. Porque eso no producen, no se consumen. Y ese es el pensamiento. Entonces, si yo te digo, el pragmatismo tiene alguna posibilidad de conciliar con el mensaje cristiano, ninguna. Ninguna. Si tú lo haces conciliar, asústate. Ahora, no te quiero decir que toda la filosofía pragmática no sea cristiana, pero ya te vas dando cuenta que es bien difícil hacerlo conciliar. Por eso, más bien, si alguien cree que puede conciliar la filosofía pragmática desde lo que yo he aprendido, he visto, veo, las implicancias políticas, éticas y de ética social que ellos aplican, es bien difícil, y por eso ellos no son cristianos, ¿no? Ellos serán anglicanos, ateos, no sé lo que serán, pero no son cristianos. Y no lo son tampoco en la práctica, no lo son, ¿no? Por eso que dice promover la eutanasia, el aborto, todo la mamarrachentada de estas cosas. Luego viene el tema peruano. Ya, vamos a suponer, somos un país pobre, somos un país con una economía en desaceleración. Ojo, acá los 4 manejamos el concepto de desaceleración. No es igual que de deflación o de reducción de la economía. Pero ya no crecemos como antes, por lo menos. Número 1. Número 2, 78% de informalidad. Hemos priorizado el 22% de formalidad y dentro del 22% de formalidad a los que más o menos todavía tienen cierta estabilidad. O sea, apostamos por el grupo perdedor. Discúlpame. Y se lo pongo en términos de fútbol. En términos de fútbol te dicen, oiga, usted tiene que ser votado en una encuesta por los hinchas de un equipo de fútbol. Te dicen, Alianza, la U, Cristal, Boys y un quinto equipo, Piratas. El gobierno peruano, ya sabemos por quién votó. Votó por Piratas. Que no es malo, no es malo. Pero, ¿quién es hincha de Piratas? Discúlpame. La mamá de los jugadores y la abuelita de los jugadores. Nada más. Nada más. Entonces, su visión, su enfoque está mal. O sea, claro, ahí viene otro problema, ¿no? Yo te digo, Gran Bretaña se puede dar esa pragmaticidad
porque toda la gente normalmente trabaja, toda la gente aporta, la gente tiene cercano al 0% de informalidad. O sea, su pragmatismo se basa en una economía formal. Ergo, su economía se, tiene una ética pragmática a partir de la formalidad de su economía. Nosotros, al ser informales y al ser no pragmáticos, ¿cómo podemos copiar un modelo económico estadounidense? No podemos. Y si lo hacemos, los costos se ven. O sea, no quiero decir que se hace mal a propósito. Quiero decirle que como Aldo Mariátegui, que cree, que alucina, que se compra, pero no es el único loco. El problema es que hay locos que lo han editado su libro, que como volvíamos al inicio, yo puedo creer que Mariátegui tiene muchos errores por ser marxista, pero esa es mi postura, la postura de cada uno de nosotros. Pero desde lo académico, refutarlo implica, como más o menos vemos acá, ¿no? A ver, usted piensa esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y más o menos como haría Tomás de Aquino en la Suma, me bajo tu primer argumento por esto, por esto, por esto, el segundo por esto, por esto, por esto, el tercero por esto, pero no sale pues un libro, salen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Además, el señor Aldo, en cualquiera de sus frases tú te vas a decir, no aguanta, pero este pata, no, 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 no. Cualquier analista político no lo toma en serio. Ya te imaginarás un pensamiento más profundo, más duro, más embuido. Entonces, ese análisis social que hoy nos conviene, nos inunda, nos puede apasionar o no, tenemos que aprovecharlo, porque ya estamos saliendo a una segunda etapa. No hablo de la etapa 1 del COVID, 2 del COVID, 3 del COVID, sino estamos saliendo a una etapa en la cual la ética social es todos los que produzcamos, produzcamos, y los que no produzcan, bueno, al menos no me estorben, porque vamos a hacer la reactivación, ¿no? Y la reactivación implica sí, no, que un complemento necesario de la tecnología. Claro, esa ética social que, por ejemplo, genera Lucho, yo imagino que no, que va de qué autor o de dónde lo ha sacado Luis. Porque tiene cierta compatibilidad con pensamientos humanistas, que obviamente no están en la misma línea necesariamente del pragmatismo típicamente inglés. Típicamente. No quiero decir que haya variables, ¿no? Porque todos estamos susceptibles a cambiar. De hecho, para terminar, claro, pero qué ética, qué fuente, ¿ves? Por ejemplo, ya había que entrar y todo, pero por lo menos una ética humanista, ¿no? Porque también hay humanismos ateos, como el libro de El drama del humanismo ateo de Lubac, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que plantea los humanistas, es más, gente pro vida es humanista atea, porque hay una paradoja, no paradoja, sino un compromiso mayor del ateo, ¿no? El ateo cree que solamente existe esta vida, ergo, no le puedo quitar la única vida a nadie, no podría, estaría pésimo, ¿no? No quiero decir que el cristiano siempre lo permita, pero el ateo consecuente no puede permitirlo, ¿no? Por eso a mí yo me llama la atención cuando dicen, yo soy cristiano y soy pro aborto, ¿no? Un poco el meme que ponía un padre conocido en el santuario de Sagrado Corazón, el chico, ¿no? Que lee eso de la chica y le pone bloqueo, un poco de broma, ¿no? No hay que ser tan drásticos en el caso de los chicos, porque justamente son chicos, ¿no? Preocúpense si es un profesor, si es un catequista, ¿no? Ahí preocúpense, ¿no? Pero si es una chibola, un chibolo, no saben ni lo que habla, ¿no? De repente no han leído ni la Biblia y no saben ni dos parábolas y dudo mucho que entiendan por qué está mal el aborto. Sobre todo porque no se lo explicamos. Ah, ya, claro.
No, pero el problema es que el ateo consecuente, por eso pongo el ateo consecuente, ¿ya? Porque de repente hay otro tipo de ateísmos, tiene que hacer lo que decía Lubac o lo que decía Sartre, esos ateísmos de ser terriblemente electivos, terriblemente responsables, pero no caer como cae en ese aspecto nauseabundo de lo absurdo de la vida sartriana. Como te digo, Nietzsche nos ha enseñado de que la vida no viene de nada y a nada va. El problema es que hay más nihilistas, como lo estábamos viendo actualmente, de lo que cada uno sabe. Por ejemplo, si abiertamente no apoyas a la educación, si abiertamente no apoyas a la salud, si abiertamente no apoyas en un país tercermundista y pobre a los informales y a los pobres, estás siendo la Cáritas del cristianismo o estás siendo nihilista. Exacto, yo no te estoy hablando de tu voluntad, tu intención, si vas a misa, si vas al Teideo, no, a mí no, yo te estoy preguntando. De hecho, no es el Cáritas, pues, no es el Ágape, ni siquiera es el Eros, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, yo me siento bien ayudando a la gente y que la gente me reconozca. Entonces ayudo a más gente, ¿ya? Hasta ese amor egoísta, erótico, sensual, podría ayudarte si es que no eres nihilista. Y por eso nuestra sociedad con fuertes valores cristianos también tiene fuertes valores anticatólicos, ¿no? El otro día Oscar me comentaba algo así como, no, Julián, que la derrota, la pérdida de los cristianos, de los católicos es que les hemos reconocido ser cristianos. Pero claro, lo que no me atreví a decirte ese día, no, creo que porque estábamos los dos nomás, porque dije, no, de repente le va a sonar muy, muy feo, es que para mí el cristiano es el que sigue a Cristo. Entonces no podría haber alguien, o sea, el universo de los católicos no son todos los que seguimos a Cristo. Y ya hablar pues de cristianos fuera de la Iglesia Católica ya es bastante excepcional a la regla, ¿no? Entonces por eso son, no sé si sinónimos, sino como algo que decir, ¿no? Hay mucha gente que se cree pues católica y no lo es. Un poco en consonancia como Tomás decía, ¿no? Quien no piensa como la Iglesia o no siente como la Iglesia, está fuera de la Iglesia, aunque no lo sepa. De facto, ¿no? Disculpa que te objete. El problema del evangélico no es que no sea cristiano o no sea cristiano, o sea, sí le reconozco su carácter de cristiano, pero el problema es que el evangélico se presenta como el único cristiano y lo utiliza como cliché y hace creer a la gente católica que no es cristiana. Ese es el problema. Y esa actitud basada en qué pensamiento de Jesús o en qué recomendación de Jesús es. No, definitivamente no es un pensamiento de Jesús, porque aquí hay un ocultamiento de la verdad y en muchos casos intencional, ¿no? En el evangelismo hay mucha mentira sacada como verdad. Para darte dos ejemplos, hace muchos años sacaban como una muestra que la evolución era falsa, que habían restos fósiles que habían encontrado huella de dinosaurio con huella de humano. Decían, ya ves, los dinosaurios existieron con los humanos hasta antes del diluvio. Y después se demostró que esa imagen era trucada. Segundo ejemplo, una vez leí sobre se me dio el nombre, un famoso abortista que hizo la película de El grito silencioso, no sé si te acordarás tú o alguna persona lo habrá escuchado, que esta persona que era abortista, cuando hizo el aborto, cuando vio el aborto por primera vez, cuando se inventó la ecografía, se dio cuenta que él estaba asesinando a un ser humano y se volvió en el principal antiabortista. Y precisamente leyendo una publicación evangélica, decía que esta persona a finales se hizo cristiana. Recuerden que ellos utilizan el término cristiano como sinónimo de evangélico, ¿no?
se hizo cristiana y lo recibió tal pastor, no me acuerdo ahorita el nombre. Y entonces yo dije que yo pensé que era cristiano, católico, yo lo escuché como católico. Y cuando veo la información, busco información, empiezo a buscar sobre él, porque decía que murió como evangélico. Y cuando leo las publicaciones, estudios sobre él, resultaba que los que le habían puesto como pastor era un obispo católico. Entonces, daban una vuelta a la realidad, ¿no? Decía, obviamente, un obispo es un pastor, pero claro, utilizó el término pastor haciendo creer a la gente que era pastor evangélico y que esta persona que murió católica murió evangélica y querían decir que el evangelismo es la principal fuente luchadora contra el aborto. Entonces, para justificar sus hechos, mentía. Y eso es propio del evangélico, ¿eh? No es la primera vez. Y yo he escuchado otras mentiras más, ¿no? Entonces, esto que se dicen, que se denominan cristianos es con un fin. Y el fin es precisamente decirnos a los católicos que no somos cristianos. Ahora, yo no le niego su carácter de cristiano al evangélico, porque creen en Jesucristo y creen que es Dios, como lo es el anglicano, como lo es el ortodoxo. Pero el problema es que ellos están usando de manera perversa ese nombre. Por eso te decía que yo, por eso ese día no quise profundizar, porque tal vez, no por una convicción solamente personal, ¿no? Yo lamentablemente he tenido la oportunidad de leer muchas veces el mismo diario autobiográfico de San Ignacio Loyola o el libro de Santos de la época renacentista, medieval o más actuales, de Juan Pablo II, del mismo San José María Escrivá de Balaguer, o sea, de diversas denominaciones. ¿No? Entonces, me he convencido, porque obviamente todos buscamos al Señor, pero con este proceso de incluso lo que pasaba en la selva, ¿no? En esta búsqueda, que como yo le comentaba un poco a Lucho, pero también me parece, sin entrar mucho al tema del debate, se parecería más a lo que hubo en América, según mi concepción, en América Latina, cercano al descubrimiento de América, que a un diálogo que puede pasar en una parroquia actual. Porque también tenemos que entender de que muchos de estos hermanos, primero, no tienen todo el discurso que tenemos nosotros. Que a nosotros mismos, y mira lo que estamos diciendo, gente que dice conocer el Evangelio, gente que dice conocer a Cristo, gente que dice, tal vez, como te digo, ese carácter a mí me queda de formación o de no sé qué, pero cada vez me convenzo más, ¿no? El problema es que o tú conoces o no conoces, obviamente con la limitación, porque hasta intelectualmente, ¿no? Uno se va acercando siempre con un rigor, se puede equivocar, pero el tema es que Cristo no te puede decir, yo tengo a Cristo y tú no. Y al menos cuestionar cosas tan que otras ramas, ¿no? La antropología, la sociología, la historia, la filosofía, la teología te dicen que estás mal. Y tú creerte, comerte tu cuento, como te digo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y yo creo que ahí sí a veces hemos, no doblegado, porque yo te entiendo, que tal vez de repente por diversos motivos, como te digo, yo un poco en la sintonía que decía San Agustín de las semillas del Evangelio, ¿no? Que también es otro tema porque nosotros trabajamos, a Dios gracias, con un teólogo laico, con el profesor, con el doctor, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que ahora está en la Universidad de San Pablo, que nos enseñó mucho el taller Fe y Cultura, que era un poco la dinámica en la Evangelio Nunciandi de San Juan Pablo II de inculturización de la fe y evangelización de la cultura. Entonces, el gran problema es que obviamente, a raíz de este tema del sínodo de la Amazonía, como es siempre característico, que a mí siempre me ha preocupado, me ha dolido, pero me preocupa, como que tal vez en muchos casos somos los católicos personas muy recelosas con los dones de Dios, y como que quisiéramos que, no, Dios me regala a mí el don, me regala a mí su gracia, me regala a mí su perdón, y a lo demás que le parte el rayo, pues. O como decían, ¿no? Si fuera por nosotros toditos, estarían en el infierno menos nosotros.
Entonces, eso es algo que no solamente pasa en la Iglesia Católica, pasa en todos lados, pero que esa actitud, al menos hay que cuestionarla, criticarla. Sí ser abiertos ante la persona que busca abierta y honestamente, pero la lamentablemente experiencia que yo he tenido con gente pues de hermanos separados, es eso, es más de hermanos separados que evangélicos de cuna, ¿no? Gente que por motivos individuales, económicos o laborales se volvieron, renunciaron a la creencia católica y desde ahí la atacan. Entonces, tal vez mi experiencia no es exactamente la misma que tú, ¿no? Ahí sí no cabe, pues, o sea, no es que no conocían lo católico. Si no lo conocieron es porque cuando estuvieron los 20, 30, 40, 50 años, no les dio la gana de conocer. Pues no es culpa de la iglesia, no es culpa de ellos. Entonces, que muchas de sus críticas son desde lo personal y desde lo incapacitado que estuvieron para buscar la verdad, estando en la verdad, no verla ahora, que dicen que la ven, pero que tampoco es así, ¿no? Entonces, no quiero tampoco entrar a mucho detalle, pero claro, yo también presupongo que en muchos casos son personas que se han formado y que en el proceso se deformaron y se deformaron adrede, porque si tú participas justamente en la comunidad, participas en un grupo, vas a una parroquia, conversas de esto con tu familia, conversas en el trabajo, no puede ser posible que en ninguna parte de ese ambiente alguien le haya dicho, hermanito, hermanita, estás mal acá, acá, acá. Es imposible, ¿no? Y ese es como alguien que, por ejemplo, te pongo un caso para hacerlo al nivel universitario, ¿no? O al nivel de hincha, porque esto es algo que en el fútbol pasa. En el fútbol, jugador que nace en la U o nace en hinchaje de Alianza, no se va a pasar al otro equipo, no se lo va a pasar. Y si en algo tan inútil, tan alienable, tan de juego que es el fútbol, la gente hincha a morir, yo no sé cómo puedes tener la sinvergüenzada de abiertamente decir, yo cambié de religión. No lo entiendo, de verdad. Y no lo entiendo un poco por mi realidad de hincha, y otro lado porque un hincha, con toda su ignorancia y con toda su... porque los hinchas no son pues Bielsa, no son Mourinho, no son Pep Guardiola como conocedores de fútbol, ni forman escuelas como Menotti u otra gente, pero no cambian así nomás. Y si cambian, no lo gritan a los cuatro vientos. Porque uno no puede cambiar así. Tú no puedes dejar de ser Oscar de la noche a la mañana o en 20 años, no. Serás un Oscar 2, un Oscar 3, un Oscar 4, pero tendrás que tener una consonancia con el Oscar anterior. Entonces, desnaturalizar sus creencias solo evidencian que nunca creyeron en nada. O lo que creían no era lo que decían que creían, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Y la experiencia mediática que a mí me pasa es el fútbol, siendo el Perú uno de los países no tan fanáticos en el fútbol, como lo son, por ejemplo, Brasil, Italia o Argentina o Uruguay, ¿no? Los argentinos son peores, ¿no? O sea, son más fanáticos, son locos ya esos. Pero vamos a que a ese nivel de convicción, para rescatar la convicción y no el fanatismo, es lo que no siempre veo, ¿no? Ni en los ni en las iglesias nuestras, a veces, ni en el otro lado. Porque como tú dices, está convencido que lo que él dice es, y por lo tanto no recurre a la mentira, a la falacia, al engaño. Más bien quien sabe que está en la mentira y sabe que su discurso no convence porque no es veraz, tiene que verse forzado a mentir no una, no dos, sino más veces. De ahí mi crítica, porque salvo ciertas honrosas excepciones, mucha de esta gente, todos son de buena voluntad, pero son de mal proceder, pues. Y como lo diría Aristóteles, ¿no? Repetir un hábito pernicioso y malo termina por generarte ya no un hábito, sino un vicio, porque es una segunda naturaleza, ¿no? Entonces, este vicio en la religión, en lo religioso, porque hay también vicios religiosos, o en lo religioso, en la piedad, en la verdad, en los dones del Espíritu Santo, termina por ir corrompiendo a la persona. O sea, no podría, o sea, vamos, no es como cuando yo te pregunto o les pregunto, muchachos, ¿qué dice Husserl en la fenomenología, en Ideas 1, capítulo 1, en el apartado 2? No pasa nada si no sabes.
Pero si me empiezas a decir, no, mira, Julián, que Husserl, y me tienes una hora desde tu no saber, ahí hay un problema. Y el problema no es que no conoces Husserl. Y Husserl no es el Evangelio. Husserl no es tu identidad cristiana, finalmente. Entonces, yo, digamos, mucho más crítico en ese aspecto, ¿no? Mucho más severo. Obviamente, volvemos al tema. ¿Es porque no conoce? No. ¿Es porque tiene una voluntad débil? De repente, pero la voluntad puede cambiar con un conocimiento. ¿Es por el sentimiento que siempre siente la ansiedad de cambiar, de mentir? Hablaríamos de algo menos maquiavélico, demoníaco, ¿no? O no le da la gana porque, y ahí viene el porque, ¿no? Tiene pues esta incapacidad para reconocer que otras personas sean más santas, más buenas que ella misma. Y yo creo que es lo que puede ejercer ahí abajo el tema de la incapacidad de reconocer al otro como más digno que uno desde la pequeñez del otro. Ahí radica la dificultad de cualquiera de nosotros, ¿no? La soberbia, finalmente. Porque ese discurso de los evangélicos, como tú más o menos lo planteas, parte de la premisa que el otro no solamente no es mejor que yo, sino no puede serlo. Así, no puede serlo. Es que esa es la premisa protestante. En el protestantismo, en el protestantismo más radical, ¿ya? Todas sus acciones son malas mientras no te has convertido a Cristo. ¿No? Ese es el evangelismo más radical, o sea, hasta tus buenas acciones son pecado mientras no aceptes a Cristo. Ergo, todo lo que tú haces es malo. Y solamente ellos son los puros. ¿No? Entonces hay una actitud farisaica dentro del evangelismo, y muchos católicos no se dan cuenta de ello. Y admiran el protestantismo. Pero yo tengo contacto directo con el evangélico, y yo te digo que la mayoría de los evangélicos se creen mejores. Ahí viene el problema, pero. Sí, y eso es en todas las denominaciones, por lo menos en las que hay en el Perú. La mayoría se cree mejor que el católico. Que ellos son los puros, los salvados. Es más, ellos sienten la seguridad de su salvación. O sea, ellos ya se sienten salvados. Y los católicos estamos definitivamente condenados, por más que tengamos buenas intenciones. Porque la actitud católica, bueno, esto último va a depender de qué denominación tengas, pero si es de los más radicales, por más que hagas buenas acciones, no te va a servir. Por más que tenga buenas intenciones, no te va a servir, porque no has aceptado a Cristo, y para ellos aceptar a Cristo es haberte vuelto evangélico. Entonces, ¿cuál sería la diferencia según esta argumentación fanática, religiosa, mesaica, evangélica del discurso hebreo antiguo, del pueblo santo de Dios, ¿no? Cerrado a los gentiles? Ninguna, creo yo, ¿no? Es que lamentablemente ese es el evangelismo, o sea, por lo menos el protestantismo llegado acá es así. Claro. ¿No? Ahora, incluso con respecto al comunismo, actualmente también tengo mis reservas. No lo niego, pero tengo mis reservas, porque yo he visitado iglesias anglicanas, metodistas. Me falta la luterana, pero creo que también por ahí va, porque conocí un ex pastor luterano que se ha vuelto anglicano. Y es que muchas veces ellos utilizan